nos encontramos nuevamente en el Parque Miravalle y sean todos bienvenidos a esto que se llama Generación Tiempos Kids. Bueno, niños, después de haber hecho este súper recorrido por nuestro hermoso parque, vamos a disponer este tiempo y lo vamos a poner en manos de Dios y lo vamos a hacer orando. Así que juntamos nuestras manitos, inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojitos y digan después de mí: Dios, te doy gracias por un día más de vida. Te doy gracias por un día más que me diste de salud y no solamente a mí, sino también a mi familia. Hoy pongo este tiempo delante de ti. Habla a mi corazón por medio de esta preciosa clase que tiene Generación Tiempos Kids. También habla a la vida de mis papitos, de mis tíos, a la vida de todos mis familiares. Dispongo mi corazón delante de ti y en el nombre de Jesús, todos los niños y las niñas dicen un fuerte ¡amén! Bueno, niños, ¿y qué tal si danzamos con el profe Juan Pablo e Isabela el día de hoy? Niños, y ahora vamos a danzar. Isabela, ¿cómo le decimos al DJ? ¡Suéltala, DJ! Voy a avanzar, con Jesucristo nadie me va a parar. De mano arriba, que va a subir. Está prohibido que haga este grito aquí. Es todo chévere, es todo chévere. Chévere, chévere, chévere. Todo chévere. Hey, hey, hey. Todo chévere, es todo chévere. Chévere, chévere, chévere. Todo chévere. Hey, hey. Estoy contento porque Cristo me amó. Estoy contento porque Cristo me salvó. Es el motivo de mi alegría. Por eso danzo día, noche, noche, día. Es todo chévere, es todo chévere. Chévere, chévere, chévere. Todo chévere. Hey, hey, hey. Todo chévere, todo chévere. Chévere, chévere, chévere. Todo chévere. Hey, hey, hey. Vamos para bailar en la presencia del Señor. Jesucristo. Todo chévere. Doy un pasito para adelante, doy un pasito para atrás. Alzo la mano para arriba, todo chévere, chévere, chévere. Doy un pasito para adelante, doy un pasito para atrás. Alzo la mano para arriba, todo chévere, chévere. Es todo chévere, es todo chévere. Chévere, chévere, chévere. Todo chévere. Hey, hey, todo chévere, es todo chévere. Chévere, chévere, chévere. Todo chévere. Estoy contento porque Cristo me amó. Estoy contento porque Cristo me salvó. Es el motivo de mi alegría. Por eso danzo día, noche, noche, día. Es todo chévere, es todo chévere. Chévere, chévere, chévere. Todo chévere. Hey, hey, hey. Todo chévere, todo chévere. Chévere, chévere, chévere. Todo chévere. Hey, hey, hey. Todo chévere. Vamos a danzar, Señor. Todo chévere. Serie Milagros de Jesús. Cuando tengan miedo, llama a Jesús.
Voy a llamar a emergencias. ¿Emergencias? Necesito a los bomberos, hay un incendio en mi casa. Sí, gracias. Ya vienen los bomberos. Así como está pasando en este momento que se está incendiando mi casa, pueden estar mis seres queridos ahí. Y la verdad, tengo miedo por eso. Y a veces nos pasa así en nuestra vida. Tenemos miedo por alguna circunstancia que sucede. Pero en este momento llegaron los bomberos. Gracias a Dios llegaron ellos para salvar y rescatar a mi familia que está allá adentro. Y así pasa en nuestras vidas. Cuando necesitamos ayuda, podemos llamar a los bomberos o podemos llamar a la línea de emergencias. Pero ¿sabes qué? Hoy te vengo a decir que cuando tú tengas otra emergencia, puedes llamar a Jesús. Cuando tengas miedo, puedes llamarlo a Él. Y Él puede venir a consolarte y a darte esa paz y esa tranquilidad que necesitas. Y nos lo dice en el versículo de memoria del día de hoy. A ti clamo, oh Dios, porque tú respondes. Y nos lo dice en Salmos capítulo 17, versículo 6. Tú no puedes esperar mañana o pasado mañana o la próxima semana para llamar a Jesús. Tú puedes llamar a Jesús en cualquier momento y lo puedes hacer en oración. Cuando tengas miedo, puedes llamar a Jesús. Mira que cuando estas situaciones vienen a nuestra vida, nos llenamos de miedo, nuestro corazón se llena de miedo. Pero hoy vamos a aprender que cada vez que esto suceda, vamos a llamar a Jesús. Mira que la persona que escribió este salmo o esta canción nos quería decir que él clamó al Señor porque él tenía la seguridad de que Dios lo iba a escuchar y le iba a responder. Por ejemplo, a ti te puede pasar que tú sientas miedo cuando papá o mamá no pueden pagar sus compromisos. O también cuando te hacen bullying en el colegio. También puedes sentir miedo si en algún momento tus padres se están separando. O cuando algún familiar está enfermo. Es normal que sientas miedo. Pero para eso vas a recordar que puedes llamar a Jesús en cualquier momento. Así como yo lo hice llamando a los bomberos y ellos vinieron aquí a mi casa a apagar el incendio. Cuando tengas una situación en tu vida, no importa la que sea, recuerda que puedes llamar a Jesús porque Él va a estar ahí para darte paz y tranquilidad. Recuerda, cuando tengas miedo, llama a Jesús. Lección bíblica. Jesús calma la tormenta. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Normalmente les contamos historias muy divertidas, las cuales son muy geniales, pero muchas de esas historias fueron inventadas y realmente no pasaron. Hoy, sin embargo, vamos a mirar algo en la Biblia que pasó realmente hace muchos años. Jesús había estado todo el día con una multitud de personas diciéndoles muchas cosas importantes acerca del reino de Dios y sus vidas. Cuando la tarde-noche llegó, Él le dijo a sus discípulos: Vamos a cruzar al otro lado del lago. Jesús despachó a la multitud y tomó un bote junto a sus discípulos. Después todos se reunieron en el bote. Ellos empezaron a navegar dentro del lago y otros botes iban con ellos. Solo les tomaría un poco navegar hasta el otro lado del lago. Jesús estaba probablemente muy cansado de todo lo que había hecho en el día, porque Él no estuvo con sus discípulos en la cubierta.
En vez de eso, bajó a la popa del barco y allí él se acomodó y se acostó. Mientras tanto, los discípulos tomaban rienda del barco y lo manejaban en curso. Jesús estaba dormido. Cuando ellos ya habían dejado la orilla, hasta ahí todo había sido maravilloso. El clima era bueno y ningún motivo había por preocuparse. Pero de repente todo cambió. Una gran tormenta empezó. La Biblia nos dice que era extremadamente fuerte la tormenta. Las olas y su choque eran tan altas que se deslizaban dentro del barco. Se puso peor y peor. En algún momento el barco estaba casi inundado. Los discípulos temían por sus vidas. ¿Saldrían vivos de esta locura? Pero en ese momento ellos se acordaron de algo. Recordaron que Jesús estaba aún a bordo con ellos. Mientras ellos tenían miedo y trataban de mantener el barco a flote, Jesús había estado durmiendo en la popa todo el tiempo. Finalmente, los discípulos fueron a donde estaba Jesús y lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Ellos dijeron. En ese momento, ellos recordaron que cuando ellos tuvieran miedo, ellos necesitaban llamar a Jesús. Y asimismo, como ellos llamaron a Jesús en su miedo, tú necesitas llamar a Jesús cuando tengas miedo. Jesús está allí esperando para consolarnos y ayudarnos. Cuando tengas miedo, llama a Jesús. El versículo de memoria de hoy nos dice: A ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes. Salmo capítulo 17, versículo 6. Necesitas hacer exactamente lo que los discípulos hicieron. Ellos llamaron a Jesús. Jesús se levantó y en ese momento hizo un milagro. Él subió a la cubierta del bote y reprendió a los vientos y las olas. Él le dijo: Silencio, cálmate. Cuando Jesús finalizó de hablar, el viento se fue y las olas pararon, y todo estaba en completa calma. Los discípulos estaban aterrorizados. Ellos nunca habían visto algo como eso antes. Ellos dijeron entre ellos mismos: ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedece. Pero Jesús les habló y dijo: ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿Todavía no tienen fe? Jesús quería que ellos supieran que ellos no tenían que tener miedo, porque Él había estado con ellos en ese momento. Bueno, niños, hoy nos han hablado de que si tenemos miedo debemos llamar a Jesús. Y de la misma forma sucede en la vida. Por ejemplo, miren este bebé. Los bebés, cuando necesitan llamar a sus padres, ellos no escogen ni el momento ni el lugar, no lo escogen, sino que ellos de una vez van llamando a sus papás. No les importa las circunstancias, simplemente lo llaman. Y así, de la misma manera, debe ser en nuestras vidas. Nosotros, cuando necesitemos a Jesús, cuando sintamos miedo por cualquier circunstancia, debemos llamar a Jesús. No importa, así como este bebé, el bebé abre las manos simplemente y llama a sus padres. De la misma manera nosotros debemos llamar a nuestro Padre, que es Dios, y debemos llamar a su Hijo, que es Jesús. Niños, debemos tener siempre presente que Dios está siempre al lado de nosotros. No debemos pensar que Él no trabaja de esa manera.
que tú piensas que, o de pronto a veces has pensado que Dios no está contigo, Dios sí está contigo y Él siempre está a nuestro lado. Así que niños, cuando tengan algún problema, cuando venga alguna circunstancia, simplemente levanta las manos como este bebé y llama a Jesús. Por ejemplo, cuando tienes miedo, te acuestas y sientes miedo, te da miedo algo, llama a Jesús y dile que tienes miedo y Él te va a ayudar. O también cuando estás viendo una película o algo y sientes miedo, de la misma manera debes llamar a Jesús y decirle que te ayude a quitar esos miedos. Así que niños, debemos siempre confiar en Jesucristo. Él está siempre a nuestro lado y siempre, y así como este bebé, levantemos nuestras manos y busquémoslo a Él. Así que niños, si quieren tomar esta decisión el día de hoy, pueden inclinar su rostro, cerrar sus ojitos y todos repitan después de mí. Señor, en esta mañana te doy gracias por permitirme estar aquí escuchando tu palabra. Sé, Jesús, que tú estás conmigo y sé que tú eres mi ayudador. Señor Jesucristo, te pido que me quites todos los miedos y que me quites todas esas angustias, porque de ahora en adelante voy a confiar en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Niños, así que no se nos olvide, cuando tengamos miedo, debemos llamar a Jesús. Niños, y llegamos al final de Generación Tiempos Kids. Le damos gracias a Dios por esta excelente clase que tuvimos el día de hoy. Cuando tengamos miedo, llamaremos a Jesús y eso nos quedó súper claro. Nos dará paz, tranquilidad y mucho consuelo. Recuerden, niños, que nos pueden encontrar por nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram como Ministerio Tiempos de Dios. Listo, niños, llegamos al final de Generación Tiempos Kids, sin antes recordarles que la próxima cita es aquí, en Generación Tiempos Kids. ¡Chao, niños! A ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes. Salmo capítulo 17, versículo 6.